El 27 de julio de 2026, Javier Milei abrió un micrófono en Radio Mitre y acusó a México de financiar una campaña de odio contra Argentina durante el Mundial, sin pruebas, sin documentos, sin un solo dato verificable, solo la certeza de un hombre convencido de que el mundo conspira contra él. Claudia Sheinbaum respondió al día siguiente desde su conferencia mañanera con exactamente una frase: México no se mete con otros países, y cerró el tema. Eso es todo lo que necesitas saber sobre quién tiene el poder real en esta relación. Pero aquí está lo que nadie está analizando. Mientras Milei gritaba argentinofobia en la radio, Argentina le estaba comprando a México más de 154 millones de dólares en un solo mes. En ese mismo mes, Argentina le vendía a México 11 millones. Repito, 154 millones de dólares entrando desde México, 11 millones saliendo hacia allá. Eso no es una relación entre iguales. Eso es una arquitectura de dependencia que Milei heredó, ignoró y ahora activa cada vez que abre la boca. ¿Cuánto tiempo puede un presidente insultar al país del que más importa antes de que eso tenga un costo real? Guarda esa pregunta, porque la respuesta llega más adelante y va a cambiar la forma en que ves todo lo que viene después. Me gustaría saber desde qué parte del mundo me estás escuchando hoy. Escríbelo en los comentarios, porque esta historia tiene algo que ver con todos en América Latina. México tiene un PIB de casi 1.300.000 millones de dólares. Es la economía número 12 del mundo. Argentina tiene un PIB de aproximadamente 600.000 millones. Ya hay una asimetría de tamaño, pero el tamaño no es el dato relevante. El dato relevante es la dirección del flujo. El comercio bilateral entre México y Argentina creció 428% entre 1993 y 2023. Ese crecimiento no fue simétrico. Lo lideraron las exportaciones mexicanas, que contribuyeron el 68.1% de toda esa expansión. Las exportaciones argentinas hacia México crecieron menos de la mitad de eso. En 3 décadas, México construyó una posición dominante en la relación comercial bilateral. No con declaraciones, con productos, con inversión, con presencia física en el mercado argentino. Y Argentina, en ese mismo periodo, se volvió más dependiente de lo que México le vende, no menos. No estoy diciendo que Argentina no importa. Estoy diciendo que su presidente eligió pelearse con el país que controla exactamente lo que necesita para mover su economía. Eso no es valentía ideológica. Eso es un error de cálculo con consecuencias que ya se están viendo en los números. Pero aquí está lo que me tomó 3 días de análisis entender. Y te lo explico ahora porque no lo vas a encontrar en ningún otro canal. Milei no está peleando con Sheinbaum. Milei está peleando con la estructura. Y la estructura no responde a los insultos. La estructura simplemente sigue funcionando. Cada camión que cruza la aduana argentina con placa de origen mexicano, cada auto ensamblado con autopartes que llegaron de Monterrey o Toluca, cada botella de refresco que FEMSA distribuye en Buenos Aires, eso es México operando en Argentina sin necesitar una sola declaración política. El poder real no necesita micrófono. Vamos a las 3 herramientas que México está usando en esta relación. Y cuando digo herramientas, no me refiero a decisiones tomadas la semana pasada. Me refiero a arquitecturas construidas durante décadas que hoy funcionan con independencia de quién esté sentado en la Casa Rosada. La primera herramienta es la dependencia automotriz. Y es más profunda de lo que parece desde afuera. Argentina importa de México principalmente vehículos, camiones y piezas. Es la categoría más alta, mes tras mes, en el intercambio bilateral. En marzo de 2026, solo en ese mes, Argentina importó 44 millones de dólares en coches desde México, más 18 millones en camiones de entrega, más 20 millones en productos siderúrgicos con procesado mexicano. Solo esos 3 rubros suman más de 80 millones de dólares en 30 días. Ahora mira el otro lado. En ese mismo marzo, las principales exportaciones argentinas hacia México fueron alcoholes acíclicos por 2.600.000 dólares, vino por 1.590.000 y madera aserrada por 1.100.000. Vino y madera contra autos y camiones. Esa es la brecha real. ¿Por qué es tan difícil para Argentina salir de esa dependencia? Porque el sector automotriz argentino lleva años operando por debajo de su capacidad. En 2024, la producción de vehículos en Argentina cayó 15.1%.
La industria de autopartes registró un déficit de $9.300 millones en ese mismo año. Entre el 50 y el 80% de los componentes de los vehículos fabricados en Argentina vienen del exterior. Y cuando Argentina libera sus importaciones, buscando abaratar precios para el consumidor, como hizo el gobierno de Milei, los que más se benefician son los proveedores extranjeros, incluyendo los mexicanos. En 2025 y 2026, los modelos de origen chino y mexicano llegaron a representar el 22% del mercado automotriz argentino total. Cada vez que Milei desregula para bajar precios, México vende más autos en Buenos Aires. Hay algo que vale la pena entender históricamente aquí. Esta relación automotriz no empezó con Milei ni con Sheinbaum. Tiene raíces en los acuerdos de complementación económica firmados dentro del marco de la ALADI. El AC-14 regula el comercio automotor entre Argentina, Brasil y México desde el año 2000. Durante 2 décadas, México fue construyendo capacidad exportadora en ese sector, mientras Argentina oscilaba entre proteccionismo y apertura sin resolver nunca su dependencia estructural de autopartes importadas. Cuando Milei llegó al poder con su agenda de apertura comercial radical, no estaba innovando. Estaba acelerando una tendencia que beneficia a los exportadores establecidos. Y entre esos exportadores establecidos, México ocupa una posición de ventaja acumulada durante 30 años. Piénsalo desde el lado del consumidor argentino. Un trabajador en Córdoba que compra un auto importado de México para su familia no está pensando en geopolítica. Está pensando en el precio, en el financiamiento, en si el modelo tiene garantía. La arquitectura comercial opera a ese nivel, no en las declaraciones de los presidentes, y eso es exactamente lo que la hace tan resistente a la retórica política. La segunda herramienta es el silencio diplomático, y es la que menos se entiende, pero la que más duele. Cuando Milei llamó ignorante a López Obrador en marzo de 2024, México respondió con un comunicado de su embajada en Buenos Aires que decía, en esencia, la relación es sólida y no hay conflicto diplomático. Cuando Milei acusó a México de financiar la argentinofobia del Mundial en julio de 2026, Sheinbaum respondió con una frase en la mañanera y no volvió al tema. Eso es todo. Sin retiro de embajadores, sin comunicado de Cancillería, sin convocatoria de emergencia, sin represalia comercial. Absolutamente nada. ¿Por qué el silencio es un arma y no una debilidad? Porque en la economía de la atención política, cada respuesta de México elevaría el estatus de Milei a interlocutor de igual a igual. El silencio mexicano comunica algo mucho más devastador, que Milei no merece el costo de una respuesta formal, que sus declaraciones son ruido, que no altera la arquitectura real de la relación, que México puede operar perfectamente en Argentina sin necesitar que el presidente argentino hable bien de él. Hay un precedente histórico que ilustra esto con precisión. En 2017, cuando Argentina y México atravesaban tensiones comerciales por el sector textil y calzado, México no escaló el conflicto, mantuvo sus posiciones regulatorias, protegió sus cuotas dentro de los acuerdos vigentes y esperó. Argentina eventualmente ajustó. El patrón se repite. México tiene una posición estructural que no requiere confrontación activa para mantenerse. Sheinbaum lo sabe. Y lo que dijo el 27 de julio lo dice todo sobre la doctrina diplomática mexicana bajo su gobierno. Autodeterminación de los pueblos y pedimos lo mismo. Respeto. Eso no es una respuesta débil. Eso es la afirmación de una posición de poder. El que tiene que defender su territorio grita. El que controla el territorio simplemente nombra las reglas. Ahora piensa en el operador logístico argentino que maneja las importaciones de autos mexicanos en el puerto de Rosario. Ese hombre necesita que esa cadena de suministro funcione. Necesita que los permisos de importación se procesen, que los aranceles sean predecibles, que los acuerdos bilaterales se mantengan. Cada vez que Milei hace una declaración inflamatoria sobre México, ese operador reza para que nadie en la Secretaría de Economía mexicana decida revisar un expediente o ralentizar una certificación. No porque México lo haga, sino porque podría hacerlo. Y esa posibilidad es suficiente para que el silencio de Sheinbaum suene más fuerte que cualquier discurso. ¿Cuánto vale ese silencio en términos de poder real? Vamos a la tercera herramienta, y esta es la más poderosa y la menos visible. La tercera herramienta es la inversión directa como infraestructura silenciosa. Y cuando digo infraestructura, lo digo en el sentido más literal del término.
Las empresas mexicanas acumularon en Argentina una posición de inversión extranjera directa que llegó a casi 3.682 millones de dólares, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. México era el 11º inversor extranjero en Argentina incluso antes de que empezaran las tensiones con Milei. Eso significa que hay capital mexicano operando en ese país en sectores que van desde la construcción hasta el consumo masivo. Bimbo distribuye pan en Argentina. Cemex participa en su industria de la construcción. Empresas de la órbita mexicana están integradas en la cadena de valor de la economía argentina de una manera que no se puede desmontar con una declaración en Radio Mitre. Esta es la diferencia fundamental entre el poder mexicano en esta relación y el imperialismo tradicional. México no mandó tropas, no impuso un modelo político, no firmó tratados de subordinación, simplemente construyó presencia de mercado, acuerdo por acuerdo, inversión por inversión durante 3 décadas. Y ahora esa presencia es parte de la infraestructura económica argentina. Cuando un consumidor en Buenos Aires compra un producto de una empresa con capital mexicano, no está eligiendo entre México y Argentina. Está eligiendo entre una opción disponible y otra que no existe. La posición regulatoria de México en ese mercado se volvió parte del paisaje. Hay un dato de 2024 que resume todo esto con claridad. El déficit comercial de Argentina con México en ese año fue de 917 millones de dólares. Argentina exportó 486 millones hacia México e importó 1.400 millones desde allá. Esa simetría no es nueva, no la creó Milei. Pero Milei la hereda, la mantiene y encima insulta al socio que está en el lado favorable de esa balanza. Y aquí está la revelación central que tardé en entender. El error de análisis que comete casi todo el mundo cuando observa la relación México-Argentina es pensar que el conflicto entre Milei y los gobiernos mexicanos es un conflicto político. No lo es. Es un conflicto entre retórica y estructura. Milei opera en el espacio de la retórica, declaraciones, entrevistas, redes sociales, acusaciones sin prueba. México opera en el espacio de la estructura, flujos comerciales, inversión directa, posición en los acuerdos de complementación económica, silencio diplomático calculado. Esos dos espacios no se intersectan de la misma manera. La retórica puede ganar ciclos de noticias, la estructura gana décadas. Y lo que ningún canal está midiendo todavía es esto. Cada episodio de tensión entre Milei y México, en lugar de debilitar la posición mexicana, la documenta. Cada declaración de Milei que queda sin respuesta formal mexicana se convierte en un registro público de que Argentina depende más de México de lo que México depende de Argentina. Las propias palabras de Milei construyen el expediente de la asimetría. Cada vez que grita argentinofobia, los datos comerciales del mes siguiente muestran a Argentina importando más autos y camiones desde México que el mes anterior. Eso es lo que yo llamo una trampa que se activa sola. No fue diseñada por Sheinbaum. Fue construida en 30 años de acuerdos comerciales y presencia empresarial. Y Milei la activa cada vez que habla. Hay 2 personas en esta historia que nunca van a aparecer en ninguna entrevista de radio. La primera es un transportista de 38 años en la provincia de Buenos Aires. Maneja un camión de distribución para una cadena de supermercados. Su camión es de modelo reciente, ensamblado con piezas importadas, parte de una flota que la empresa renovó aprovechando la apertura de importaciones del gobierno de Milei. Ese transportista no votó pensando en México, votó pensando en la inflación, en la inseguridad, en el peso que no alcanza. Hoy su trabajo depende parcialmente de que la cadena de suministro entre México y Argentina funcione sin interrupciones. No lo sabe, nadie se lo dijo. La segunda es una familia en Mendoza. Tienen una pequeña bodega que exporta vino. Su principal mercado en el norte es México. Exportaron en marzo de 2026 $1.590.000 dólares en vino hacia allá. Para ellos, México es el cliente, no el adversario. Cada vez que Milei genera una tensión diplomática con México, esa familia mira los precios, revisa los contratos y espera. No porque México haya amenazado, sino porque cuando el clima político se complica, los compradores revisan sus opciones. Y México tiene opciones. Argentina también necesita que esos compradores se queden. Ninguno de los dos votó por el conflicto. Ninguno de los dos tiene voz en las declaraciones de Radio Mitre. Pero ambos pagan el precio del error de cálculo de su presidente.
Eso se llama madurez diplomática, y nosotros como mexicanos deberíamos reconocerla cuando la vemos. La capacidad de mantener canales comerciales abiertos, incluso cuando el ruido político está en su máximo. Esta dinámica entre México y Argentina tiene una historia que vale la pena entender porque explica por qué el patrón actual no es accidental. Las relaciones diplomáticas entre los dos países cumplen 135 años en 2023. En ese tiempo han atravesado periodos de cooperación profunda y periodos de distancia. Uno de los momentos más relevantes fue la crisis argentina de 2001 y 2002, cuando Argentina defolteó su deuda y colapsó su sistema bancario. En ese contexto, las empresas mexicanas que tenían presencia en Argentina enfrentaron pérdidas por el efecto cambiario, pero muchas de ellas no se fueron. Mantuvieron posición, y cuando Argentina se recuperó, esas empresas ya estaban instaladas, con redes de distribución, con contratos firmados, con presencia de mercado construida durante la crisis. Eso es arquitectura de influencia de largo plazo. Estar cuando todos se van para estar mejor posicionado cuando el ciclo cambia. El otro precedente es el crecimiento del comercio bilateral en la era de los acuerdos de complementación económica bajo ALADI. México y Argentina firmaron múltiples acuerdos de este tipo que crearon las condiciones para que el flujo comercial se expandiera el 428% entre 1993 y 2023. Ese crecimiento construyó la dependencia estructural que hoy existe. No fue un plan para atrapar a Argentina. Fue el resultado natural de que México tenía más capacidad exportadora en los sectores que Argentina necesitaba: automotriz, bienes manufacturados, inversión empresarial de largo aliento. La pregunta que emerge del análisis histórico es esta: ¿por qué Argentina no construyó capacidad exportadora equivalente hacia México durante esas 3 décadas? La respuesta está en los ciclos de inestabilidad económica argentina. Cada vez que Argentina tuvo condiciones para crecer, una crisis la regresó a cero. El peso, la inflación, el default. México en ese mismo periodo tuvo sus propias crisis, incluyendo el error de diciembre de 1994, pero construyó estabilidad institucional exportadora que resistió los ciclos. El TEMEC le dio a México acceso preferencial al mercado más grande del mundo. Eso cambió la ecuación para siempre. Argentina no tiene nada equivalente. Cuando Milei llegó al poder en diciembre de 2023, prometiendo dinamitar el modelo vigente, heredó esa asimetría acumulada. Y en lugar de construir capacidad para reducirla, dedicó energía política a insultar a los socios comerciales que están en el lado favorable de esa balanza. Ahora llegamos al reencuadre que este análisis necesita para ser completo. Lo que México hace en su relación con Argentina no es imperialismo, y esa distinción importa. El imperialismo tradicional funciona por imposición, tropas, tratados desiguales firmados bajo presión, extracción de recursos sin compensación, subordinación política explícita. Lo que México construyó en Argentina es distinto en su mecanismo, aunque el resultado en términos de asimetría pueda parecer similar desde afuera. México llegó a Argentina con empresas que ofrecían productos que el mercado argentino quería comprar, con inversión que generaba empleo local, con acuerdos firmados en condiciones de reciprocidad formal, aunque no de reciprocidad real, dadas las diferencias de capacidad productiva. La posición dominante de México en el comercio bilateral no se sostiene por coacción. Se sostiene porque Argentina necesita lo que México produce y no ha podido construir sustitutos locales competitivos. Eso no es lo mismo que ser víctima de imperialismo. Es el resultado de decisiones de política económica acumuladas durante décadas, de capacidades industriales construidas o no construidas, de estabilidad institucional sostenida o no sostenida. México tomó mejores decisiones en algunos de esos frentes. El resultado es la asimetría actual. Lo que sí podemos decir, sin caer en propaganda nacionalista de ningún lado, es que Sheinbaum está administrando esa posición con más inteligencia de la que Milei está administrando la de Argentina. El silencio es inteligente, la paciencia es inteligente, dejar que la estructura hable sola es inteligente. Y eso es algo que como observadores del tablero geopolítico latinoamericano deberíamos ser capaces de reconocer independientemente de nuestras preferencias ideológicas. En los próximos 90 días, esta relación puede evolucionar en 3 direcciones. La primera es que Milei modera el tono porque los números lo obligan.
La economía argentina sigue dependiendo de las importaciones mexicanas para sostener la oferta de bienes que su apertura comercial prometió. Si la inflación repunta o si los costos de importación se vuelven un problema político interno, Milei podría necesitar que esa cadena de suministro funcione sin fricciones adicionales. En ese escenario, el tono baja gradualmente, sin reconocimiento público, sin reconciliación formal. México acepta sin fanfarria. La relación comercial continúa como si nada hubiera pasado, porque para la estructura, nada pasó. La segunda es el statu quo. Milei sigue haciendo declaraciones, México sigue en silencio, el comercio bilateral sigue fluyendo. En este escenario, el silencio hace el trabajo solo, la asimetría se documenta sola, y en 90 días tendremos otro mes de cifras que muestran a Argentina importando más de lo que exporta hacia México. Sin drama, sin resolución, el tablero congelado con México en posición favorable. La tercera es la más contraintuitiva y la que más reacciones genera cuando la explico. Milei escala. Hace una declaración más fuerte, implica una medida comercial, eleva el conflicto a un nivel que ya no puede ignorarse formalmente. Y México lo ignora de todas formas, no porque no pueda responder, sino porque responder le costaría más de lo que calla. México tiene demasiados frentes geopolíticos activos con socios de mayor peso estratégico como para gastar capital diplomático en un conflicto que la estructura ya está ganando sin necesitar declaraciones. En ese escenario, el silencio mexicano se vuelve el mensaje más devastador posible, que Argentina, bajo Milei, no merece ni el costo de una respuesta. Ese tercer escenario es el más probable si la pauta de los últimos 2 años se mantiene, y es el que más debe preocupar a cualquier argentino que piense en los intereses de largo plazo de su país, independientemente de lo que piense de Milei. Entonces te dejo con la pregunta que quiero que respondas en los comentarios. ¿México está haciendo bien en mantener el silencio y dejar que la estructura hable sola? ¿O en algún momento el silencio se convierte en complicidad con un patrón de asimetría que debería nombrarse y renegociarse abiertamente? Opción 1. El silencio es poder y Sheinbaum lo está ejerciendo con precisión. Opción 2. El silencio protege la asimetría y México debería usar esta relación para negociar condiciones más equitativas, no para administrar la dependencia. No hay respuesta incorrecta. Pero sí hay una conversación que vale la pena tener. En 90 días, aquí mismo, volvemos a este tablero juntos.